por traernos con bien a este lugar. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por esta familia, el cuerpo de Cristo, esta comunidad. También, Padre, gracias por tus palabras que tenemos grabadas y traducidas a nuestro propio idioma. Siempre pienso en aquellos hermanos y hermanas cristianos en la iglesia primitiva hace cientos de años que literalmente dieron su vida, sacrificaron su vida para que nosotros el día de hoy podamos tener tu palabra en nuestro propio lenguaje, te podamos conocer por medio de tu palabra. Espíritu Santo, dirige mis pensamientos y la enseñanza esta noche. Ayúdame a mí a transferir estas verdades que usted quiere que usted quiera que nosotros aprendamos esta noche, y ayúdanos también como oidores, llénanos para ver cuáles cosas en nuestra mente, en nuestra vida o corazón tal vez tenemos que renovar de acuerdo a su palabra. Y llénanos de ti y sigue dirigiéndonos a conocer más de Cristo y ser más como Cristo. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Eduardo, si está ahí atrás, si me ayuda con las puertas, porque van a despedir a los jóvenes del gimnasio y habrá mucho ruido. Si me ayudan con las puertas, por favor. Gracias, porque cuando despidan los jóvenes, ellos van a ir a sus grupos. Mil gracias, hermano. Esta noche va a ser una noche introductoria al resto de la serie que Pastor Freddy va a enseñar la próxima noche. Después tenemos a Pastor Moisés, Pastor Mike. Entonces, esta noche es como mucha de la introducción a esta serie que vamos a estar enseñando en los próximos meses en nuestra iglesia. Ahora, antes de comenzar y entrar a las notas, yo voy a compartir un poco de mi testimonio y mi trasfondo y de mi familia, porque muchas de las cosas que vamos a hablar esta noche son cosas, yo soy bien apasionado acerca del estudio de la Biblia y creo que es bien importante interpretar y aprender cómo interpretar la palabra de Dios de una manera correcta. Yo nací en el cristianismo, nací en un hogar cristiano. Mi papá, mis padres no nacieron en hogares cristianos. Mi papá fue invitado. Mi papá nació en San Pedro de Macorís, de República Dominicana. A los 16 años, una joven, una amiga de él, se llamaba Adalgisa Duncan. Ella lo invitó a la iglesia. Mi papá le gustaba festejar mucho, siempre estaba en la discoteca. No se crió, los padres de él estaban en Nueva Jersey trabajando para traerlo a Estados Unidos, entonces él se crió con su abuela. Él le dijo a su amiga que iría a la iglesia con ella nada más para quitársela de encima, como, ok, ya yo voy contigo un día, pero de veras no quería ir a la iglesia. Y después de ella molestarlo y molestarlo por meses, finalmente un miércoles en la noche, como esta noche, mi papá fue a la iglesia para que ya su amiga lo dejara en paz, ¿ok? Y dijo, voy a ir contigo para que ya, como dicen los dominicanos, suéltame en banda, ¿ok? Anyway, ¿usted qué quiere decir eso? Él fue a la iglesia después del servicio, él oyó el evangelio en un estudio bíblico así, como estamos esta noche en esta pequeña iglesia. Después del servicio habló con el pastor, se llamaba Silverio Martínez, y este pastor compartió el evangelio con mi padre y él fue salvo un miércoles en la noche. Después de él crecer en la Biblia, en el conocimiento de Dios, 6 meses después, él sintió que el Espíritu Santo lo estaba llamando a él a entrar al ministerio, que fue bien problemático eso para mi abuelo, porque mi papá era un sastre a los 15 años y ustedes saben quién es Oscar de la Renta, ya falleció, ¿verdad? Mi papá tenía una beca toda pagada para ir a España a ser un sastre y estudiar en la escuela de Oscar de la Renta, pero sintió que Dios lo estaba llamando al ministerio y entonces le dijo, papá, yo no voy a ir a ser un diseñador, yo quiero ser un pastor. Mi abuelo no era cristiano. Mi abuelo se enojó tanto con mi papá por dejar esa beca
y ir a ser un pastor, porque él pensaba que los pastores nada más querían, las iglesias es nada más para quitarte el dinero y eso no es verdadero, que sí o qué, que sí o cuánto. Y le dijo a mi papá, si tú quieres ser un pastor, pues ve y duerme en la iglesia. Y a los 17 años lo sacó de la casa y mi papá tuvo que ir y literalmente se quedó en un instituto bíblico y entrenó para hacer ministerio. Y mi abuelo y mi padre no se llevaron bien por 17 años por esa decisión, porque mi abuelo no era un cristiano. Vino a la ciudad de Nueva York a los 19 años, no quería venir a Estados Unidos, pero su pastor le dijo a él, tú tienes los papeles legales para ir y muchas personas quieren ir, entonces tal vez es una puerta que Dios está abriendo para que tú vayas, entonces ve. Entonces vino a Nueva York, mi papá era parte de las iglesias bíblicas cristianas, son iglesias evangélicas, y cuando llegó a Nueva York no tenía Google, no tenían teléfonos, esto fue antes del internet, ¿verdad? Y estaba buscando una iglesia y no encontró una iglesia hispana, entonces como él había estudiado para estar en ministerio, comenzó una iglesia. Y a los 2 años comenzaron otra iglesia. Y después de 4 años entrenó a uno de sus asistentes. El día de hoy hay una iglesia en Manhattan, una iglesia en Brooklyn. Mi tío es el pastor de esa iglesia. Comenzaron una iglesia en Filadelfia, una iglesia en Rhode Island. Y hay varias iglesias que nacieron después de... Pero mi papá todavía no se había casado. Entonces él fue una noche, un amigo de él se llamaba Moisés Figuereo, era un misionero a Bolivia, falleció hace algunos años en las junglas de Amazon, la Amazona, pero Moisés Figuereo, un misionero a Bolivia, lo invitó a predicar en una iglesia, se llamaba la Asamblea Evangélica de Cristo de Brooklyn, y él fue a predicar. Y predicó 2 noches en esta iglesia, 2 semanas, una semana después de la otra. Y después estaba hablando con una joven de la iglesia y él notó que esta joven tenía una hermana y le dijo a la joven, se llamaba Jackie, le dice, hey, oye, como que tu hermana estaba poniendo mucha atención al mensaje esta noche. Y ella dijo, no, bruto, ella no estaba escuchando el mensaje, ella estaba poniendo atención al predicador. Él dice, oh, ok. So ahí conoció a mi mamá en la iglesia de ella y 2 años después se casaron y 2 años después ahí nació Andy, ¿verdad? Entonces, yo nací en el Evangelio, mis padres nos criaron en los caminos del Señor y ahora, mis padres no vienen de un trasfondo bautista, vienen de un trasfondo de iglesias evangélicas. Mi papá ahora es un pastor bautista, comenzó otra iglesia en República Dominicana, pero mucha de mi familia no vamos, todos somos cristianos, pero no pertenecemos a la misma rama de iglesias. Mi abuela todavía es muy fiel en su iglesia, va a una iglesia Asamblea Evangélica de Cristo. Mi tío Luis es uno de los ancianos en esta iglesia. Cuando ellos tienen muchas prácticas diferentes que nosotros, entonces vengo de un trasfondo bien diverso, diferente, ¿verdad?, entre mi familia, pero lo que todos tenemos en común es que todos le pertenecemos al Señor Jesucristo. Y la mayoría de nuestra doctrina, ya sea de mis padres, de mis tíos, tengo un tío que trabaja en un radio cristiano que tienen influencia en Centroamérica, Suramérica. Tengo un tío que es un pastor, tengo primos que están en ministerio también. La mayoría de nosotros tenemos la misma doctrina, pero la manera que nosotros practicamos nuestra fe a veces se ve diferente. A veces los métodos que nosotros usamos son diferentes. Algunas de nuestras preferencias son diferentes, pero cuando nosotros nos juntamos como una familia, no hay pleito, no hay divisiones, porque todos somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Entonces, ahora, esta noche, explico eso para que usted conozca un poco de mi trasfondo, pero esta noche le hemos provisto notas porque voy a compartir mucha información con ustedes. Muchas de estas cosas son cosas que yo he aprendido después de muchos años de estudio.
Yo he estado siguiendo al Señor Jesucristo por los últimos 12 años de mi vida. Aunque yo crecí en la iglesia, conocía mucho de Dios, pero no tenía una relación y no conocía a Dios. Y a los 21 años yo tuve una crisis en mi fe. Yo sabía que mi papá creía en Dios y seguía a Dios, pero yo no tenía una relación con el Dios de mis padres. Y empecé a tener muchas dudas y por esta razón yo empecé a estudiar mucho cuando tenía 21 años porque yo quería saber lo que era la verdad. Empecé a estudiar otras religiones. Yo estudié la religión de los testigos de Jehová, de los santos de los últimos días, otras mormones que le dicen, un poco del el Corán, budismo, hinduismo, muchas otras religiones, pero al final del día, cuando yo abrí el libro que mis padres siempre vi que ellos leían todos los días en nuestro hogar, encontré al Dios verdadero. Y una gran diferencia entre el cristianismo y otras religiones es que nosotros tenemos un Dios que está vivo. El fundador del cristianismo resucitó, no se quedó muerto. Y Dios también quiere tener una relación interpersonal con su creación. Y fue algo que en este libro, en la palabra de Dios, yo hallé las respuestas que yo estaba buscando. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hablar esta noche, después de yo empecé a seguir a Cristo, empecé a estudiar la palabra de Dios. Yo fui al Pastor Freddy, Moisés, nosotros todos fuimos a la misma. Algunos dicen universidad, algunos dicen colegio. Yo digo universidad porque donde yo crecí colegio es la secundaria. Entonces, pero fuimos a la misma universidad cristiana. Después de eso, yo seguí estudiando porque para mí el estudiar la palabra de Dios, Pablo le dijo a Timoteo, dijo a este joven que era un líder en la iglesia, le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y por esa razón empecé a prepararme, a estudiar. Después de que me gradué de la universidad, saqué un certificado acerca del estudio del cristianismo por medio de las escrituras de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Y ahorita mismo estoy a mediados de terminar mi maestría en un seminario cristiano. Entonces, digo eso, yo no digo eso para glorificarme, porque como Pablo dijo, creo que fue en Corintios o Filipenses, perdón, todos esos diplomas terrenales no valen nada comparados al conocimiento de Cristo. Pero, como creyentes, es importante conocer la palabra de Dios, interpretar la palabra de Dios correctamente para poder practicar la palabra de Dios correctamente. Porque tristemente hay muchas personas que no enseñan la palabra bien y ocasionan que mucha gente practique su fe de una manera errónea porque no interpretan o usan la palabra de Dios de la manera correcta. Entonces, mucho del material que vamos a hablar esta noche no fue cosas que yo aprendí de la noche a la mañana. Tomó varios años para aprender estas cosas. Pero me recuerdo un autor que dijo algo, y esto es algo que le digo a nuestros jóvenes adultos mucho. Sabiduría no es experiencia, sabiduría es experiencia evaluada. La razón que es importante que nosotros como creyentes, uno de mis mentores cuando yo tenía 17 años me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Me dijo, la razón que es tan importante que leas, que seas alguien que lea mucho, que lee mucho, es porque lo que le tomó a un hombre 20 o 25 años de experiencias para aprender, te lo puso en un libro en 200 páginas y los puedes aprender. Puedes aprender lo que le tomó a alguien 20 años aprender en 2 semanas. Entonces es importante nosotros leer, estudiar y crecer en el conocimiento de la palabra para poder practicar nuestra fe de la manera correcta. Entonces, entremos
en las notas esta noche. Entonces, es importante porque, primero, nuestras creencias determinan la dirección y las decisiones de nuestra vida. Lo que nosotros creemos en nuestro corazón, nuestras creencias determinan la dirección y las decisiones de nuestra vida. Josué capítulo 1, versículo 8 dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. You know, algo que siempre, cada vez que leo, Josué es uno de mis libros favoritos de la Biblia porque hay mucha, yo no sé, si usted sería un director de Hollywood, necesitan hacer una película del libro de Josué porque él derrotó a 32 ciudades, una vez derrotó a 5 reyes de una vez, detuvo el sol con su mano, Dios empezó a tirar piedras del cielo con fuego, y es un libro, me encanta el libro, anyways, pero Josué dijo: meditarás en esta palabra de día y de noche. ¿Cuántos de nosotros, después de comer almuerzo, verdad, comemos una vez, desayuno o almuerzo? Ya a las 5 de la tarde, si no hemos comido la cena, ¿qué pasa? Estamos de mal humor, ¿verdad? Todo en nuestro mundo, Dios ha creado todo, es físico y espiritual. Hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. Y mucho del mundo físico refleja al mundo espiritual, mucho del mundo espiritual refleja al mundo físico. Tal como nosotros nos alimentamos en la mañana y en la noche, también como creyentes deberíamos de alimentarnos en la mañana espiritualmente y en la noche. Porque yo no sé de usted, pero ya a las 5 de la tarde, lo que yo leí en la palabra de Dios en la mañana, ya cuando alguien, se me atraviesa el carro y, yo quiero, no me sale los frutos del Espíritu, ¿verdad? Salen frutos de la carne, ¿verdad? Entonces tenemos que habitar en la palabra de Dios, no tan solo en las mañanas, pero de día y de noche, dice Josué. Próximo, ahora vamos a comenzar con esto de una manera introductoria. ¿Qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? En las próximas semanas y meses, los otros pastores van a estar enseñando ciertas doctrinas esenciales, fundamentales a nuestra fe. Pero ¿qué es doctrina? ¿Qué significa esta palabra? La palabra doctrina es una palabra derivada del lenguaje latín que significa enseñanzas o instrucción. Enseñanzas o instrucción. Doctrina es un resumen organizado de ideas, creencias y verdades enseñadas por un cuerpo o organización religiosa que son basadas de acuerdo a su cosmovisión. ¿Qué significa esa palabra? Me recuerdo la primera vez que usé esta palabra con unos estudiantes, me quedaron viendo como que: señor Amorós, ¿de qué usted está hablando? Okay, ¿qué significa esa palabra? Próximo, cosmovisión. Usted va a entender después por qué es importante entender esto, pero cosmovisión es el lente por el cual miramos a todo en nuestra vida. La cosmovisión es el lente por el cual miramos todo en nuestra vida. Déjenme darle una ilustración para explicar esto. Mi esposa ella está ayudando ahorita preparando el pan y café para ustedes. Y siempre me dice: hey, babe, man, esta gente bebe en café como que es agua. Anyway, pero ella se sorprende siempre cuánto café beben ustedes. Pero anyway, mi esposa cuando era una niña una vez me contó esta historia. Su tía de Cuba, por la primera vez en su vida, la llevó a un IMAX a ver la película de Superman. Okay? Fueron a Navy Pier a ver la película de Superman en IMAX en 3D. Esto era cuando apenas acababa de salir, las películas 3D que uno la mira y se pone los lentes, ¿verdad? Que le dan a la entrada del cine y uno como que Superman sale de la pantalla, está volando aquí al lado de usted, ¿verdad? Pero la tía de ella se crió en Cuba, nunca había ido a un cine de 3D. Entonces cuando le entregaron los lentes a la puerta, ella tomó los lentes de mi esposa y dijo: oh, mija, tú ya tienes lentes
So no necesitas estos lentes. Ella nunca había ido a un cine 3D, ¿ok? Entonces, mi esposa tenía como 12, 13 años, le dice, tía, yo creo que yo necesito esos lentes. Nos dieron esos lentes por una razón. Y dice, no, tú ya tienes lentes, entonces no necesitas estos. So mi esposa se sentó ahí por 2 horas y miró una película y no podía ver nada correctamente. Su vista estaba distorsionada porque no tenía los lentes correctos puestos, ¿verdad? Entonces, cuando nuestra vista en nuestra vida no estamos mirando a la vida por los lentes correctos, toda nuestra vida está distorsionada. Usted no va, cuando usted no está mirando a su vida por medio del lente de la palabra de Dios, usted nunca va a poder alcanzar y disfrutar de la vida que Dios quiere que usted tenga. Porque su vista, el lente por el cual usted está mirando todo, está distorsionado. Nuestra cosmovisión es importante porque determina toda nuestra vida, nuestras prioridades, la música que escuchamos, las películas que vemos, nuestras decisiones. Y esa es la cosa, cada ser humano, no importa quién sea, crea en Dios o no, todos tenemos una cosmovisión. Ahora, en el mundo, para resumir esto, en nuestro mundo hay 3 tipos de cosmovisión, 3 tipos de lentes, y podemos, todas las religiones del mundo, ya sean cristianas o paganas, caen en una de estas 3 categorías, ¿ok? No voy a hablar mucho de las primeras 2 porque vamos a hablar de la tercera, pero hay la cosmovisión del naturalista. Es un sistema filosófico de creencias que sostiene que todo es físico y no hay mundo espiritual. La teoría de evolución que aprenden sus hijos en las escuelas públicas o en las universidades seculares enseñan la filosofía o la cosmovisión del naturalismo. Por eso es importante que jóvenes cristianos sepan lo que ellos creen, porque van a ir a la escuela donde un profesor que es ateo les va a decir que no hay Dios. ¿Ok? So, por eso es importante, yo como pastor de jóvenes adultos soy tan apasionado de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios y doctrina sana, para que ellos cuando vayan a una escuela secular, ellos sepan lo que ellos creen, ¿ok? So, ateos, que no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno, no tenemos una alma, esa es la cosmovisión naturalista. Próximo hay una cosmovisión de esta palabra, el trascendentalismo. Lo que significa es que todo lo que existe en el mundo es un Dios o es parte de la esencia de un Dios. Estas son religiones que caen bajo esta categoría, como el hinduismo, el budismo, no sé cómo decir esto bien en español, Confucianism, que en Asia, pero son religiones donde Dios no es una persona o hay varios dioses. Dios es una energía universal. Los seres humanos son como dioses, hay varios, es como la reencarnación cae debajo de esta categoría. Ahora, la cosmovisión del cristiano es la cosmovisión del teísmo, el teísmo es la creencia o la cosmovisión que hay un solo Dios y que Él, Jehová, Yahweh, es nuestro Padre, y quiere tener una relación interpersonal con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, hablo de esto porque un seguidor de Jesús, un cristiano verdadero, es alguien que mira a todo en su vida por medio del lente de la palabra de Dios. Eso significa que la palabra de Dios es mayor que mis emociones. Eso significa que la palabra de Dios tiene más autoridad que lo que yo pienso en mi vida. Y si mis pensamientos no concuerdan, no están de acuerdo a esta palabra, yo no voy a cambiar la palabra, tengo que renovar y cambiar mis pensamientos y mis opiniones. ¿Entienden? Por eso es tan importante entender esto.
Porque Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra, por medio de su Hijo Jesucristo. La Biblia es la historia de la caída y la restauración de la humanidad, por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. El Antiguo Testamento en la Biblia nos cuenta de la caída del hombre, nuestra condición pecaminosa y la necesidad de un Salvador, Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento tenemos a los profetas Amós, Sefenías, Agaí, Jeremías, Isaías, Ezequiel, que todos profetizan y hablan acerca de este Mesías que va a venir. Y después tenemos los evangelios, Juan, Marcos, Lucas, Mateo, y ellos graban su testimonio del Cristo con el que ellos caminaron y oyeron en persona, Dios encarnado, Jesús. La encarnación significa Dios con nosotros, Dios en la carne, encarnado. Y después tenemos a Pablo también. Y Pablo nos escribe acerca de Cristo. Y el día de hoy, como una iglesia nueva testamentaria, nuestro trabajo, todo lo que estamos tratando de hacer es apuntarlos a ustedes a que tengan una relación con Cristo. Pero un seguidor, un discípulo de Cristo, mira a todo en su vida por medio del lente de la palabra de Dios. Necesitamos tener una cosmovisión de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, hablando de la Biblia, no vamos a pasar mucho tiempo en esto, pero ¿cómo sabemos que la Biblia es verdadera? Hablo de esto porque tal vez usted nunca ha tenido dudas de esto, pero si sus hijos, no todos, pero si algunos de sus hijos no le han dicho, yo tengo muchas conversaciones. Una vez una muchacha que va a una universidad donde se graduó mi esposa me preguntó, Pastor Andy, ¿cómo yo sé que la Biblia no fue escrita por un anciano en otro país, en una librería, que la escribió, la traducieron y ya? ¿Cómo yo sé que la Biblia es verdad, es auténtica, es la palabra de Dios? Entonces, hay algunas razones lógicas que podemos ver y por qué podemos confiar que la Biblia sí es verdad y es la palabra de Dios. Número uno, el testimonio de testigos. El día de hoy en Estados Unidos y en todos nuestros países, el sistema que usamos para juicio en cortes, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se mete en un accidente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No se tiene que ir, ¿verdad? La respuesta no es que, no, pues yo me voy. No, se tiene que quedar, ¿verdad? Tiene que llamar a la policía va a venir, va a tomar un reporte, y si hubieron testigos, ellos van a tomar en cuenta y van a escribir el testimonio de esos testigos, porque si usted va a la corte, el testimonio de testigos lo va a ayudar a usted pelear o presentar su caso, ¿verdad? Así es el sistema de juicio en Estados Unidos. Así funciona nuestro gobierno. De la misma manera, ¿cómo sabemos que la Biblia es verdadera? Por el testimonio de testigos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando yo era joven y tuve una crisis en mi fe, para mí lo más difícil fue aceptar que, me estás diciendo que un hombre murió y literalmente después de 3 días resucitó a los muertos. Si yo tuviera, vamos a pensar lógicamente, si usted tuviera un amigo, ¿verdad?, que le dice que, hey, mi madre es una virgen, vas a pensar, bro, ¿de veras? ¿No has tenido esa conversación con tu papá o tu mamá? Pónganse ustedes en el sitio de los hermanos y las hermanas del propio Jesús. Al primero no le creyeron. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Los evangelios nos dicen que los hermanos y las hermanas de Jesús, antes de él morir y resucitar, no le creyeron. Santiago, que escribió el libro de Santiago, no le creyó hasta que lo vio resucitado. Entonces, Cristo muere, resucita, ¿verdad? Lo que me ayudó a mí a estudiar contexto y la Biblia, Pablo dice esto, que apareció
a Cefas, y después, 1 Corintios 15:5, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, no viven ahora en 2023. Estamos hablando en el tiempo cuando Pablo escribió esto, que era más o menos 40 o 50 AD, o ¿cómo se dice en español, perdón? Después de Cristo, ok. Por el año más o menos 40 o 50 después de Cristo fue que Pablo escribió esta carta a la iglesia en Corintio. Y él dijo, ahorita mismo, hace años que Cristo resucitó, pero todavía hay testigos, que yo he recibido palabra de ellos, que ellos vieron al Jesús que estaba resucitado. Una vez estaba hablando con un muchacho que, bien inteligente este muchacho, se graduó con su maestría de una universidad aquí en Indiana y bien inteligente, pero él estaba teniendo un tiempo difícil con aceptar lo que la Biblia decía. Y me dice, yo sé que tú dices que hay testigos que vieron al Jesús resucitado, pero es difícil para mí aceptar eso. So yo le dije, ok, ¿quién fue el primer presidente de Estados Unidos? Oh, pues eso es fácil, George Washington. Ok, ¿quién fue el presidente número 16 de Estados Unidos? Oh, Abraham Lincoln. Ok, ¿quién fue el tercer presidente? Thomas Jefferson. Ok, ¿cómo tú sabes eso? ¿Estabas ahí? Oh, pues, ok, vamos a poner nuestra fe en historiadores del mundo paganos, que muchos historiadores, si usted estudia, algunas veces cambiaban historia en estudios sociales, pero no vamos a creer a todos estos testigos, a más de 500 testigos que dijeron que, hey, yo lo vi que resucitó. Cuando yo empecé a estudiar evidencias de la palabra de Dios, hallé que hay más evidencia que la palabra de Dios es verdadera que las evidencias que no es verdadera. Anyway, seguimos. Testimonio de testigos. Podemos saber que la palabra de Dios es verdadera por el testimonio de testigos. Próximo, por evidencias externas. No tengo mucho tiempo para pasar en esto, pero hay evidencias externas de historias bíblicas que hombres que estudian arqueología, historia del mundo, no pueden. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, el diluvio. Si hay un arqueólogo que es cristiano o no, hasta los arqueólogos que no creen en Dios no pueden negar las evidencias terrenales que hubo un diluvio hace miles de años. Hay otras, algo que encontré interesante, en muchos otros continentes y países donde no son cristianos, han creado, porque tienen que explicar que hubo un diluvio, lo tienen que explicar, no lo pueden negar por las evidencias terrenales. Entonces, muchas otras religiones se han inventado sus propias historias del diluvio. En Asia, para contar la historia del diluvio, y algunos se van a reír, pero esto es literalmente lo que le enseñan a sus niños. Lo que pasó fue que hubo un diluvio grande, entonces la humanidad fue salvada porque no quieren admitir o no quieren creer en Noé, porque después tienen que admitir que la Biblia es verdadera. Dicen, lo que pasó fue que una tortuga gigante vino a la reina en China en este entonces, y la reina pudo salvarse a ella misma y a su familia en la espalda de esta tortuga gigante. Literalmente, eso es una historia que cuentan en Asia. ¿Dónde está Kenny, hermano Bocio? Una vez leí que en Perú, para personas o historiadores que no son cristianos, han contado la historia de que una vez hubo un hombre, no se llamaba Noé, pero tenía otro nombre, no me recuerdo ahorita, pero una lama le advirtió a este hombre que, hey, va a haber un diluvio y todos van a morir. Este hombre, ok, gracias lama, y fue y construyó un. No, de veras, esto es lo que enseñan a veces, ok. Mi historia favorita es en Grecia. Los griegos eran filósofos y tenían todos sus dioses paganos. Hay una historia en la historia ya en Grecia de que lo que pasó fue
que los hombres en la tierra siempre estaban haciendo fiesta, ¿ok? En México, y no es broma, pero siempre estaban haciendo fiesta y los dioses en el cielo no podían dormir por todo el ruido que los hombres estaban haciendo en la tierra. Entonces dijeron, vamos a destruir la tierra con un diluvio porque no nos dejan dormir. Entonces hubo un Dios que fue misericordioso y le dijo a un hombre griego, y este hombre construyó un barco grande para salvar a su familia. Digo eso porque en arqueología no pueden negar que hay cosas que ocurrieron en la Biblia que son verdaderos y tienen que inventarse historias para poder explicar estas evidencias externas. Próximo, evidencias internas. Evidencias internas. La Biblia fue escrita, cuando leemos la Biblia, sabemos que es verdadera. La Biblia fue escrita por 39 o 40 hombres, es debatible, por un periodo de casi 1600 años. Estos eran hombres que Dios, el Espíritu Santo, inspiró a grabar, a escribir sus palabras. Y estos hombres vivieron en continentes diferentes, en países diferentes, durante tiempos diferentes, pero todos se respaldan el uno al otro. No hay contradicciones en la palabra de Dios. Esto es una imagen que alguien que estudia la Biblia mucho creó de todas las rayitas en blanco que ustedes ven en la parte de abajo de la pantalla. Todos son versículos pequeñitos porque hay 63,779 versículos en este gráfico, y esto es un gráfico de todos los versículos que se respaldan el uno al otro en la Biblia entera. La Biblia se respalda a sí misma 63,779 veces. 39 a 40 hombres que no todos se conocieron, no todos vivieron durante el mismo siglo. Si nosotros el día de hoy jugamos el juego del teléfono, si yo comienzo aquí, hermano, ¿cómo se llama usted? Moisés, y la hermana Dávila aquí. Si jugamos el juego del teléfono, ¿verdad? Y yo le digo algo en el oído a Moisés y él se lo dice, y hay como 200 personas aquí. Cuando llegue aquí a la hermana Dávila va a ser un mensaje completamente diferente, ¿verdad? Nosotros aquí no podemos, no estamos de acuerdo en todo y estamos en un cuarto al mismo tiempo. ¿Cómo usted puede explicar que todos estos hombres y escritores a través de más de 1500 años todos se respaldan el uno al otro? O sea, uno no puede negar la evidencia interna que la Biblia es un libro verdadero. Próximo, seguimos. Tenemos la Biblia, ¿verdad? Tenemos los testimonios de los apóstoles. Mateo, Marcos recibió su evangelio, muchos teólogos creen, del apóstol Pedro, porque él viajó con Pedro. Juan Marcos es un joven que no creemos que conoció a Jesús en la carne, pero él recibió su testimonio de la vida de Jesús de Pedro. Y muchos teólogos creen que como Pedro no tenía mucha educación, él le dictó su testimonio de la vida de Cristo a Marcos. Y después tenemos a Lucas, que era un doctor griego que entrevistó a múltiples personas que caminaron con el Jesús en persona, y por eso los griegos son más detallados en su filosofía y eran bien intelectuales ellos, entonces por eso hay más historias en Lucas que cualquier otro evangelio. Y después Juan, más o menos 80 después de Cristo, fue que él escribió su último evangelio. Después tenemos el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, Lucas, creemos que escribió este libro, él grabó los hechos de los apóstoles después de que Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo. Entonces, Lucas grabó las historias de los hechos de los hombres que fueron llamados a ser los discípulos de Jesús. Los apóstoles fueron los líderes de la iglesia primitiva, y el trabajo de estos hombres, de los apóstoles, fue educar y enseñar a nuevos creyentes todas las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver esto en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aquí
Pedro acababa de recibir el Espíritu Santo, que mora no tan solo con él, pero dentro de él. Él predica, más de 3,000 hombres judíos recibieron el Evangelio y después el Espíritu Santo y después fueron bautizados. Y después, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ok? Ahora, entramos a esto porque después perseveraban estas personas que acaban de ser salvos, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, piensen conmigo. En este entonces, en el libro de Hechos, el capítulo 2, ¿tenían una Biblia escrita? No, el Antiguo Testamento se había escrito, sí. Pero el Nuevo Testamento literalmente se estaba escribiendo en estos días. Entonces, ¿cómo ellos recibieron las enseñanzas de Jesús? ¿De dónde sacaron su doctrina? Los apóstoles que caminaron con Jesús, vivieron con Jesús por 3 años y oyeron sus palabras, ellos estaban cumpliendo con la gran comisión que Jesús le dijo en Mateo 28, que id y enseñad todas las cosas que yo os he enseñado. En otras palabras, el Nuevo Testamento, antes de ser grabado físicamente, era la palabra, el testimonio verbal de los apóstoles. Entonces la iglesia primitiva recibió su doctrina de la palabra, el testimonio de los apóstoles, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito de manera física. Entonces el Nuevo Testamento era primero verbal antes de que fue palabra grabada física. Entonces regresamos porque dice, ¿verdad?, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? So, de nuevo, ¿qué es doctrina? Doctrina es un resumen organizado de ideas, creencias, verdades enseñadas por un cuerpo, organización religioso que son basados de acuerdo a su cosmovisión. Ahora, ¿qué es doctrina cristiana? Porque la Iglesia Católica tiene su doctrina, otras religiones paganas tienen su doctrina, pero ¿qué es doctrina cristiana? Una doctrina cristiana es lo que toda la Biblia tiene que decir sobre un tema en particular. Toda la Biblia, no parte de la Biblia, toda la Biblia. Porque vamos a aprender de esto que es importante. Hay algo en la hermenéutica que es el estudio de cómo interpretar la Biblia de la manera correcta. Hay algo que se llama exegesis y eisegesis. Mi profesor de hermenéutica nos enseñó acerca de esto. Pastor Freddy habló de esto hace unos años también. Pero, exegesis es cuando uno extrae la verdad de un pasaje bíblico cuidadosamente considerando el contexto del pasaje. Eisegesis es cuando uno toma un versículo, aislar e interpretar un pasaje basado en una lectura subjetiva y no analítica. ¿Qué significa eso? Les voy a dar un ejemplo de esto, ¿ok? Porque muchos cristianos cometen el error de interpretar la palabra de Dios o doctrina de una manera incorrecta. Les voy a dar un ejemplo. Esto me ocurrió a mí cuando yo empecé a estudiar la Biblia. Lucas, el capítulo 14, versículo 25, dice este versículo: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no, ¿qué dice esa palabra? Aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo me quedé, ¿cómo? Yo leí esto en la versión en inglés y la palabra aborrecer en inglés es hate. Y yo decía, espérate, ¿tú me estás diciendo a mí que para ser un discípulo de Jesús yo tengo que aborrecer, odiar a mis padres? O sea, eso es lo que está diciendo el versículo. Pero si no lo interpretamos de una manera correcta, eso es eisegesis. Exegesis es, después, yo empecé a estudiar, fui al lenguaje original, el griego, busqué este verbo en el griego
Y lo que esta palabra significa, ahí está la palabra griega, significa el significado de amar menos. So, lo que Cristo está diciendo de veras es, si me vas a seguir a mí, si vas a ser mi discípulo, tienes que amar a todo el mundo menos de lo que me amas a mí. En otras palabras, me tienes que amar a mí más. Pero si yo saco este versículo, lo aíslo de la Biblia, del resto de la Biblia, yo puedo ir a decir, papá, mamá, yo no puedo hablar con ustedes ya porque Jesús me dijo que yo... No, de veras. Esa es yo sé que es chistoso, pero muchas personas cometen ese error el día de hoy y interpretación incorrecta nos lleva a doctrina incorrecta. Esa es la cosa. Próximo. Hay doctrina y hay metodología. Un ejemplo, Marcos 16:14. Finalmente, estas son las palabras de Jesús a sus discípulos. Se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y los reprochó, los regañó de su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y ¿qué? Predicad el evangelio a toda criatura. Jesús le dijo, ¿cómo predicar el evangelio? ¿O les dijo que predicaran el evangelio? Les voy a dar un ejemplo. Mi hermano es un evangelista. Lo que él hace, él viaja a otros países o a otras ciudades, se lleva un equipo, hacen escuelas bíblicas de verano para niños en otros países pobres y ayudan a iglesias. Todos los niños vienen a esa escuelita bíblica de verano y les comparten el evangelio. Él está predicando el evangelio. Yo lo hago de una manera diferente. Casi todos los días antes de salir de mi casa, yo le digo, Espíritu Santo, trae a alguien a mi camino con quien yo puedo compartir el evangelio. El otro día estaba esperando a mi esposa en la sala del médico, ¿cómo se dice el de los ojos? El oculista. Yo le iba a decir el odontólogo. Eso es otra cosa. Es para los pies, ¿verdad? Híjole. Ok, all right. El oculista. Anyways, después, mi españolazo. Anyway, yo estoy ahí sentado y estoy leyendo mi Biblia porque no me juzguen, pero estoy atrasado en mi plan de lectura bíblica. Anyway, estoy aquí leyendo Jeremías y después el Espíritu Santo me dice, hey, tú vas a estar aquí como por 10 minutos. Este chavo que está al lado de ti, habla con él. Ahora, solo porque yo soy pastor no significa que yo tengo el coraje, porque yo soy tímido como cualquier otra persona. Y yo siempre, no, pero I mean, he's gonna think I'm weird, like, ¿cómo voy a hablar con...? Este chavo estaba ahí sentado, tenía un tatuaje grande que parecía el símbolo de su familia de Irlanda. Y yo le dije, hey bro, me gusta ese símbolo que tienes ahí. Y dice, oh, ese es el símbolo de mi familia de Irlanda. Y se pone a hablar y hablar. Yo nada más le hice la pregunta para abrir una conversación, para poder compartir el evangelio. Se llama Joe, vive en Hegwish. ¿Ok? Ahora, yo hice la misma cosa que hizo mi hermano, pero de otra manera. Eso es otro método. Pastor Freddy agarra su teléfono, hace videos y todos los domingos vienen visitantes de California, de México. Pastor Freddy hace videos, ¿verdad? Y sabe que vienen muchas personas a visitar y después van a un cuarto de visitantes y le presentan ¿qué? El evangelio. Los tres estamos haciendo la misma cosa, pero de maneras diferentes, métodos diferentes. Doctrina proviene de la Biblia, ¿ok? Doctrina proviene de la palabra de Dios. Ahora, métodos provienen de la aplicación de esas doctrinas en el contexto en el cual vivimos. Nosotros, la doctrina de la palabra de Dios no ha cambiado en los últimos 1000 y pico de años que ha existido la iglesia. Pero nuestros métodos van a cambiar porque el mundo y la cultura sigue cambiando. Ahora, con que sea un método que no va en contra de la palabra de Dios, está bien tener métodos diferentes. Pero doctrina es más importante que tradiciones, métodos y preferencias. Muchas veces nosotros a veces tenemos que evaluar
y los últimos 12 años al seguir a Cristo, hay muchas preferencias y cosas en mi vida que yo he tenido que cambiar al aprender y crecer en la doctrina de la palabra de Dios, porque al final del día yo me tengo que someter como cristiano a la palabra de Dios. Próximo. Marcos 7. Esto es importante porque dice Jesús esto: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, cuando nuestra tradición choca con verdad, verdad siempre tiene que ganar. Próximo, hay métodos y preferencias diferentes. Aunque hay métodos y preferencias diferentes, ¿ok? Por eso es importante cada uno de nosotros tener una relación personal con Dios. Porque yo como cristiano, como creyente, no debo de juzgar o forzar mis preferencias en las vidas de otras personas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de tratar de, número uno, juzgar a otra persona porque tienen preferencias diferentes, o forzar nuestra preferencia encima de otra persona. Pero por eso es importante cada uno tener una relación personal con el Señor. Porque hay tantas cosas en mi vida que el Espíritu Santo me ha traído convicción a mí, y yo he tenido que cambiar tanto en mi vida, y no fue mi papá, no fue mi mamá, no fue un pastor, fue el Espíritu Santo. Pero también uno tiene que tener conocimiento de qué es lo que yo creo. ¿Cuáles son las prácticas o preferencias que mi hogar va a seguir? Y mi esposa y yo hemos tenido muchas conversaciones acerca de esto, pero todo proviene y está basado en la palabra de Dios. Nuestras preferencias deberían de ser sujetas a lo que es la verdad, doctrina. Nuestra doctrina no puede ser sujeta a nuestra preferencia. Esa es la cosa. Cuando su preferencia choca con la palabra de Dios, usted no va a cambiar la palabra de Dios, su preferencia tiene que cambiar. Terminamos con esta ficha y un versículo. Algunas precauciones, ¿ok? De tener el día de hoy como cristianos. Esto es algo que yo repito vez tras vez tras vez a nuestros jóvenes adultos, y lo voy a seguir repitiendo hasta que se cansen de oírlo. Porque nosotros vivimos en una sociedad y una cultura al día de hoy donde por las redes sociales y acceso al internet tenemos muchas avenidas de influencia en nuestra vida. Hay pastores que escuchamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, no sabemos de dónde salieron, qué creen, pero solo porque algo se oye bien no significa que es verdad. Solo porque algo se oye bien o bonito no significa que es verdad. Deberíamos de verificar todo con la palabra de Dios. Todas las semanas tengo algún joven adulto, porque yo los invito a hacer esto y los animo a hacer esto, que me mandan un texto y me dicen, hey, yo tengo una pregunta de la Biblia. O oí esto en Instagram de este pastor dijo esto, o en esta canción, ¿qué piensas de esto? Y lo primero que le pregunto es, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver lo que la Biblia dice. Porque solo porque algo se oye bien, no significa que es verdad. Y tenemos que verificar todo con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero Pablo nos advierte de esto porque dice, 2 de Timoteo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Nosotros como creyentes en 2023, con todas estas influencias y avenidas que escuchamos, podcasts, vemos videos, redes sociales, tenemos que tener cuidado, identificar doctrina sana contra doctrinas falsas, fábulas. Por eso es tan importante conocer este libro. Nuestra doctrina está determinada, está fundada sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad final.